Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis y debate del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con todo respeto. Esta noche tenemos muchísimos temas tan calientes como el calorón que hace. Y para ello antes le doy la bienvenida a mis compañeros Erika y Diego. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Esperemos que los temas de hoy sean de su interés. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Qué bueno que nos acompañan. Y bueno, con el gusto de que desde Lejoslandia también está aquí Ibabel Arroyo. Ibabel, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, qué gusto saludarlos a los tres y a todos los que el día de hoy nos acompañan para platicar sobre los asuntos públicos más importantes del país y de Jalisco. No es que me la haya saltado, le iba a dar una presentación especial, pero ya que la introdujiste, Diego, le damos un saludote a Ibabel a lo lejos. Y bueno, vamos a arrancar como siempre con el tuit internacional de un tema que ha estado muy presionado, con mucha conflictividad, que es la relación entre Estados Unidos y China. Y dice la Deutsche Welle en español: las relaciones tensas entre China y Estados Unidos. Antony Blinken inició, el secretario de Estado, su postergada visita a China con vínculos entre ambas potencias en continuo deterioro. Los principales temas son, en esta cumbre, minicumbre, comercio, tecnología, Taiwán, por supuesto, y el conflicto bélico en Ucrania. Desde luego que la relación China-Estados Unidos ha sido muy conflictiva, pero en últimas fechas se ha complicado muchísimo. Y eso ha obligado a una especie de restablecimiento de relaciones. Escuchaba el otro día en CNN que el presidente Biden no ha visitado China, ni el presidente Xi Jinping Estados Unidos, y que la primera visita de alto nivel de un funcionario estadounidense de la actual administración es apenas esta, con una agenda que básicamente consistía en retomar los temas, recuperar el diálogo y estrecharse las manos, porque básicamente no hay ningún acuerdo de esta cumbre, lo cual revela que el mundo está mucho más fracturado en sus distintas polos. ¿Tú cómo lo ves, Diego? A ver, es una relación que por su naturaleza se ha ido tensionando a lo largo de los últimos años, y en la era Trump particularmente empiezan estos, digamos, a subir de tono. Como todo en la época de Trump, lo que cambió fue de tono. ¿Cuál es, digamos, el gran conflicto entre China y Estados Unidos? Pues la disputa por la supremacía mundial, tal cual. Es decir, la economía china, al paso que va a superar a la economía estadounidense muy pronto. La clase media china, el consumo chino ya es mayor al consumo estadounidense, que era como la gran potencia económica de Estados Unidos. Y lo que está pasando es, digamos, que en puntos como Ucrania o Taiwán, ahí lo que se aparecen son como estas grandes diferencias de quién manda en el mundo. ¿Cuáles son las reglas? ¿Las impuestas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial o nuevas reglas, que es lo que está queriendo poner por un lado Rusia y por otro lado China, ¿no? Sí, yo creo que este escenario de discutir las nuevas reglas es lo que me parece más interesante de cara a lo que está ocurriendo en, pues, digamos, en esta reconfiguración o suerte de reconfiguración del mundo en general. Aún estando vivo el conflicto de Ucrania, más vivo que nunca, todo el mundo lo dice. Entonces, y de cara al proceso electoral, ¿no? Que también queda claro más o menos que a Biden le urge arreglar esto o dejarlo más o menos planchadito antes de que asuman las elecciones, ¿no? Ibabel, ¿tú estás viendo esta misma tensión desde donde sea. Desde Lejoslandia. Desde donde sea se ve, desde donde sea se ve, no importa. Claro, por supuesto, y hay un elemento que no han mencionado, pero que seguramente todos lo tienen muy presente, que es el conflicto, ya estoy con las palabras estas que tienen una connotación más que no incomode a Rusia, o sea, la invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos últimamente ha sido muy escéptico sobre el papel que está jugando China en esa invasión. Y fíjate que me llama la atención que hay reacciones encontradas ante esta visita de alto nivel. Tú mismo lo dijiste ahorita, bueno, fue un apretón de manos, acuerdos importantes no se van a tomar. Sin embargo, a mí me parece que es, y tú también lo dijiste, importantísimo que después de que haya estado cerrado ese canal de comunicación durante tanto tiempo, por lo menos haya un apretón de manos. Ese apretón de manos es
el espacio en el que se abre la oportunidad para el diálogo entre estos dos países. Y le fue tan bien al secretario que llevaba su agenda vacía, solamente iba a tener un encuentro y terminó teniendo 3. Entonces creo que es una buena noticia que haya como tú dices, apretón de manos, ¿no? Sí, yo creo que es una buena noticia para el mundo la distensión de ese conflicto, pero efectivamente, como lo decía Diego, lo que está en juego es la supremacía, quién manda en el mundo. Y claramente en términos económicos, China está a 2 o 3 años de que el PIB de China supere al americano. Va a ser la primera vez que hay ese gran punto de inflexión. Poblacionalmente, China ya es segundo lugar, ya es la India, el país más poblado. Pero bélicamente... Pero en clase media, o sea, en consumo, o sea, la clase media claro, China, porque hay por muchos más sea ricos en poquito, Estados Unidos, claro. Es más grande ya que la economía estadounidense. Y más fortalecida. Sí. Efectivamente. Bueno, vamos al siguiente tuit. Ahora vamos a lo local. Y veamos lo que dice el periodista Pedro Mellado. Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación, ahora aspirante presidencial de Morena, destacó la labor de la Universidad de Guadalajara, la labor del exsecretario, reconoció la labor del exrector Raúl Padilla, fallecido en abril pasado. Dijo que gran parte de lo que es actualmente la UDG se debe a él. Fíjense nomás qué interesante y qué paradoja, ¿no? Que no solo Pedro Mellado consigne una noticia así, sino que el exsecretario que junto con el presidente habían acusado a la universidad de meterse en temas que no le competían, de haber acusado en lo personal al exrector de cacique, de controlador de la universidad, ahora resulte que hay elogios para él, ¿no, Diego? A ver, hay una parte que es, andan buscando, me parece que desde varios frentes de Morena, jalar otra vez a Ricardo Villanueva y a la universidad al frente de Morena. Me parece que tienen muy claro que el papel que juega la universidad en este desequilibrio que están buscando en Jalisco. Y como tienen claro que con los naranjas no van a ir, ¿no? Lo que quieren es que, bueno, se polariza entre Morena y MC, que la UDG jale más hacia Morena. Y la otra me parece que es siempre en corto, el secretario Adán Augusto había dicho que el conflicto de la UDG, el gobierno federal no debería de meterse, ¿no? Es decir, él siempre como que fue muy escéptico a jugar en esa cancha. Salvo porque su jefe, el presidente, le decía sí, lo que le decía al exrector y a la nomenclatura, fuera de ese detalle, ciertamente se mantenía. Él siempre mantuvo como, en lo personal, como decir, no hay que meterse en ese conflicto. Erika. Sí, pues mira, yo creo que van a estarse placeando todos los aspirantes, suspirantes, ¿no? O aspirantes a coordinadores, ¿verdad? Cierto. Sí. A coordinadores del movimiento. Puros eufemismos. Van a estarse paseando por el Paraninfo, como todos los periodos electorales. Él es el primero que lo hace. Destaca que fue una gira por Puerto Vallarta, después regresa aquí, después se va a la Plaza de la República, entiendo, ¿no? Sí, allá afuera del Polo Norte. Sí, afuera del Polo Norte, para que siente el frío. Las nieves, claro. Sí. Y el cambio de discurso es totalmente natural ante un proceso preelectoral en el que estamos viviendo y ante lo que intentan, que es ver hacia dónde atinan, ¿no? Algunos personajes de la Universidad de Guadalajara. Destaca que pues sí hubo mucho directivo, ¿no? Mucho personaje ahí escuchando al señor en el Paraninfo. Y pues nada, como no se les puede estar escuchando sobre proyectos de nación, sobre si tienen o no propuestas o gabinetes, pues pasan estas cosas, ¿no? Claro. Que rescatan y hablan de tonterías. De ocurrencia. Tú, Ibabel, ¿cómo viste la pasarela del primer cocholata en el Paraninfo? Mira, hay dos tipos de candidatos. Los que se ponen enfrente de una multitud a decir síganme porque ese es el camino correcto y yo les voy a explicar por qué, y que levantan el ánimo y que logran que multitudes lo sigan. Uno de esos fue Andrés Manuel López Obrador. Y están los otros candidatos, el otro tipo de candidatos que son los lamezuelas,
queda bien, que lo que hacen es que llegan y dicen, sí, todo lo que ustedes han hecho está bien, ustedes son lo máximo, nunca he hablado mal de ustedes, la Universidad de Guadalajara siempre me ha parecido importantísima, es más, hay que darle más recursos, pues, si yo llego a ser presidente, para eso. a tener todos los recursos. No dijo eso. Pero bueno, creo que lo sirva, importante de esta visita, lo verdaderamente importante es en dónde comió la torta ahogada, porque por lo menos a mí me llegan los mails de a dónde va a comer ahora Marcelo Ebrard, eso es todo lo que me llega, que ahora comió en Micos, en Azcapotzalco, yo quiero saber dónde comió la torta ahogada Adán Augusto. Dato importantísimo, pero yo no sé si Adán Augusto ofreció algo concreto como mayores recursos o apoyos a la universidad. No. Más bien fueron elogios. Y esa es la parte que uno hubiera esperado. Es decir, yo no creo que la temporada preelectoral necesariamente justifique las incongruencias, inconsistencias de la postura de ciertos políticos que un día les dicen una cosa y al día siguiente la contraria. Pero me parece que en todo caso habría que irse a cuestiones mucho más institucionales y menos, como dice Ibabel, de lamezuelas. No, imagínate con qué flojera está enfrentando a Adán Augusto una campaña donde sabe que no la va a ganar, ¿no? Sí, Es dificilísimo que alcance Oigan, yo quiero saber a Claudia algo. y a Marcelo. ¿Y qué pasó cuando dijo esto Adán Augusto en la casa universitaria donde todos saben cuál es la postura obradorista sobre la ODG, sobre Raúl Padilla? ¿Le escupieron o algo? No vamos a comentar eso, son provocaciones. Son provocaciones. No vamos a caer en provocaciones. No, bueno, yo creo que entre muchos cayó como una suerte de reconocimiento póstumo, de decir, bueno, al final están rectificando, están reconociendo, pero un poco forzado. Muchos saben que es, obviamente lo que dice Erika, es campaña, es electoralismo, pero me parece que el tumbo, el viraje tan drástico, me parece un queda bien, que no va a ganar, lo dice Diego clarísimo, a pesar de los cientos de espectaculares que puso Adán Augusto en Jalisco. ¡Qué barbaridad! Y del acarreo en la Plaza de la República. Y sin dinero, las financiándose bardas con sus ahorros. y todo. Porque es empresario, dice el señor que es empresario. ¿De dónde? Lleva en la política más o menos 10 años, ¿no? Que no ha hecho otra cosa. Y es empresario. Y tiene ahorros para financiar 42 espectaculares, conté, solamente en la carretera Guadalajara-Chapala, Diego. Tú los has visto. Mira. 42. Vamos a tener que ir a un corte, regresamos. Volvemos en Con Todo Respeto, no le cambie. Llega Luisa María Alcalde a la Secretaría de Gobernación, dejando a Alejandro Encinas como subsecretario. Estos reacomodos también se dan en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde el puesto que ha dejado Marcelo Ebrard lo ocupa ahora Alicia Bárcenas, mientras que el puesto que dejó Claudia Sheinbaum lo toma ahora Martí Batres y otros que vendrán. Bueno, pues el destape, las corcholatas, el Chocolate Road Show por todo el país dejó ya estos vacantes en el gobierno, y para el cierre el presidente de la República ha optado en este caso en los dos puestos más importantes por dos mujeres, una de ellas muy joven, María Luisa Alcalde, 35 años, Alicia Bárcena, un referente en las relaciones internacionales desde la izquierda, y Martí Batres en la Ciudad de México en lugar de Claudia, que se queda también ahí, digamos, simplemente para cerrar la administración. Viene un cierre de administración que va a ser complejo, y me parece que el más interesante de todos los nombramientos es el de María Luisa Alcalde, no solo por la juventud, sino por lo que significa la Secretaría de Gobernación, Erika. Sí, pues mira, después de que el gobierno del presidente López Obrador se decía que era el gobierno más feminista de la historia de este país, nada más por un asunto numérico, dicho sea de paso, no de política pública, yo creo que estas dos decisiones con relación a Alicia Bárcena y con relación a Luis Alcalde son muy atinadas. A mí particularmente me dejan satisfecha.
Por supuesto que Alicia Bárcena venía trabajando desde hace muchísimos años en la búsqueda específicamente de un espacio dentro del gobierno. Antes de que Marcelo Ebrard fuera secretario de Relaciones Exteriores, ya se hablaba de que ella podía llegar ahí a esa secretaría. Y después se va a la CEPAL, ¿no? En donde, dicho sea de paso, hace un gran trabajo desde la CEPAL en términos de análisis, diagnósticos, todos los que tiene con relación a las luchas de género y las desigualdades son espectaculares. Entonces yo creo que llega una persona muy, muy preparada a la Secretaría y llega bien a cuidarle el espacio a Marcelo. Porque, digo cuidar, porque hay que cerrar, ¿no? Y ni modo que lo hayan hecho en 2-3 días, o sea, oficios, entregas, claro, recepciones y demás. Por el otro lado, sorprende mucho que no haya dejado a Alejandro Encinas como secretario de Gobernación, que lo haya dejado solamente como sustituto. Sinceramente, a mí eso... Sí, eso sinceramente sí me llamó la atención. Ya hablaba de la distancia, ¿no? Que hay, claro, entre el presidente, claro, y sobre todo con el ejército. Y del espionaje, ¿te acuerdas que lo espiaron, sí, hace poquito? No, pero no, a mí, Luisa, me parece que es un muy buen cuadro. Yo creo que todo lo que sacó a lo largo del sexenio con el perfil que tuvo, me parece muy atinado. Yo estaría en desacuerdo, perdón, porque la verdad es que la parte del salario, la parte del incremento salarial, de ciertas legislaciones laborales, no son imputables, no son atribuibles a ella, tiene que ver más con las iniciativas del presidente o incluso de los legisladores. Y en cambio la parte que sí le tocaba a ella operar directamente, como era Jóvenes Construyendo Futuro, fue un verdadero desastre. Yo no sé qué suponga o cuál es el símbolo o el mensaje de nombrar a alguien tan joven. Sí. O quizá más bien lo que explique que no tengamos a un secretario de Gobernación de peso que realmente tenga la capacidad de conducir internamente la política mexicana, como habría sido Encinas, que lo castiga por la distancia que tiene y hasta humillantemente lo hace encargado de despacho por 5 minutos en lo que va Luis Alcalde por sus cosas, pero no le veo ningún mérito a esta señora. A esta chava, no, a esta mujer. Yo no, a esta señora joven. A esta joven señora. A esta joven señora. Digo, yo siempre he dicho, y es otra cosa, es claro que es atractiva, es carismática, pero no le encuentro ninguna virtud. De hecho, antes, en otros cargos de responsabilidad, tampoco había sobresalido particularmente. Sí, me parece que en el ánimo de ir sembrando gente para el futuro gabinete y de ir construyendo el relevo generacional, López Obrador está tomando decisiones de manera muy frívola. Hace muchos años que no hace nada la Secretaría de Gobernación, desde que estaba ahí Olga Sánchez Cordero. A ver, Ibabel, ¿tú cómo estás leyendo este cambio? Justamente, Erika me acaba de robar mi planteamiento. Erika, yo iba a decir eso nos pasa por no ponernos de acuerdo desde el principio. Porque a mí me parece que en realidad Alcalde está sobrecalificada. Y tiene que ver con lo que acaba de decir Erika, la Secretaría de Gobernación a la que estábamos acostumbrados, en donde se necesitaba un perfil fuerte. ¿Para qué? Para poder lidiar con los caciques en los estados, para poder lidiar con los poderes, para poder lidiar con el Poder Judicial, negociar con la inconformidad del propio partido en las bancadas tanto de la Cámara de Diputados y de Senadores, en fin, lo que es la política interna. Eso no se hace en este gobierno. Y no solamente no se hace, es decir, esa es la parte que no se hace de facto, porque finalmente el que manda es el presidente y porque no tiene una actitud de deliberación con los otros poderes y de negociación en el ámbito federal con los gobernadores. Entonces, simplemente los gobernadores están subordinados, no hay nada de inconformidad en las bancadas, y el secretario de Gobernación, pues básicamente es un mensajero del presidente. Ahora, para eso, pues a mí me parece que ella está sobrecalificada. Está sobrecalificada para eso. No tiene la Secretaría de Gobernación, no tiene seguridad, ya no es ese espacio en el que estaba Fernando Gutiérrez Barrios o Manuel Bartlett o el ideólogo Jesús Reyes Heroles. Es más bien ese espacio que dejó Schweifert. ¿Se acuerdan que Manuel Falcón de Schweifert lo ponía siempre en una hamaca? O sea, ya no se enteraba de nada y ni a quién le importaba que él fuera el secretario de Gobernación. Así que no me parece que sea grave que ella no tenga la experiencia en ese carril
para la Secretaría de Gobernación. Yo creo que es una mujer comprometida con el obradorismo, es una mujer estudiada que pues va a estar sobrecalificada. Oye, pero a ver, es cierto que cuando llegó la ministra, pues todo el mundo dijo, pues ya, no era secretaria de Gobernación, todo el mundo se reía de ella. Julio Scherer presumía que el de facto él era el secretario de Pues Gobernación. claro. Luego llega Adán y los primeros meses de Adán sí hizo política, agarró las riendas, empezó a tener la relación con los gobernadores, pero luego el presidente le encarga que sea el golpeador, ¿no? Claro. Y entonces pierde este perfil que tenía Adán Augusto. De hecho, hace esta imagen que tiene ahora. Pero desde el principio, Diego, desde el principio, esa parte de esa relación que él estaba construyendo es porque se le identificaba como el vocero de Andrés Manuel, cosa que no pasaba con Olga Sánchez Cordero. Ella no era la vocera, y no le hacían caso por eso. No es que él tuviera una personalidad más fuerte, es que él estaba mucho más y mejor vinculado con el presidente. Oye, pero a ver, es que me parece muy triste el argumento de que porque no hay Secretaría de Gobernación, porque el Ministerio del Interior ya no importa, entonces tenemos a alguien que no tiene perfil, pero está sobrecalificada porque la institución ya no vale nada, ¿no? Bueno, pues entonces cerremos Bucareli. No, bueno, para ese caso mejor desaparezcamos. Pero ¿qué pasa con la Secretaría de Salud también? No, al contrario, yo hubiera pensado que si el presidente hubiera apostado por un perfil que no tuviera aspiraciones, que tuviera credibilidad, que fuera un interlocutor bien visto, tendríamos a alguien que le ayudaría a la conducción, pero eso no le interesa. Tiene que manejar la elección. Vamos a ver. Es el interlocutor Habrá que oficial ver, sí, del eso INE. sí, tienes razón. Tiene que manejar la elección. Yo creo que sí va a haber problemas de gobernabilidad hacia el cierre del sexenio, que no van a ser fáciles. El tema de los migrantes es terrible y sí le toca directamente a Gobernación. Entonces yo sí creo que la puede rebasar. Y tampoco se hace cargo. O sea, todos estos temas que ustedes están diciendo son vitales. Y cuando yo digo que ella está sobrecalificada, naturalmente estoy bromeando. O sea, lo que estoy diciendo es, no tenemos una Secretaría de Gobernación. Eso no me parece que sea correcto, me parece trágico, como dice David. Pero no se trata ni de los migrantes, se les pueden morir, bueno, los pueden asesinar en un cuarto con un incendio y no se hace cargo el secretario de Gobernación. Es más, o sea, le pasa la bolita a otro ministerio, porque así es como funciona este gabinete. Este gabinete funciona en términos de lo que determina un solo hombre. Entonces, vale un lo que haga o diga el secretario de Gobernación. Todos los secretarios son secretarios particulares de algún tema. Vamos a ver qué tema le encargan. El gabinete de secretarios particulares. El otro relevo que no apareció en la cápsula, porque fue ya hoy, el día de hoy, fue el Secretaría del Trabajo. ¿Cómo se llama este joven? Bolaños, Bolaños. Marlón. Tiene un nombre extraño. Bolaños López, que es un joven también, muy joven, era subsecretario del Trabajo, fue secretario particular en algún momento de Marcelo Ebrard. Al inicio de la muy cercano a Andrés Manuel López Obrador Jr., el que, por cierto, ayer casi nos lo hacen secretario de la 4T, pero pues no aceptó. Pero bueno, otro perfil muy joven, ¿sí? Y la pregunta es si el presidente no está sembrando futuros secretarios desde ahorita. Pues sí, ¿por qué no? Él tiene todo el derecho, ¿no? Se está encargando de poner a su sucesor, se está encargando de poner a todo. Visto desde esa lógica pragmática, ¿cierto? Ajá. Desde esa lógica. A ver, pero yo quiero regresar un poquito al tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque es sintomático que a esa secretaría haya llegado personas profesionales. Y que la cuiden como tal, porque antes de que Alicia Bárcenas llegue, dejaron a la embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, que no es cualquier cosa. De despacho, ¿no? Sí, pero no es cualquier cosa. Hubieran dejado a cualquier persona, pero dejan a una persona como ella, que tiene la trayectoria que tiene con el CIMO-EA y con N cantidad de espacios, y después traen a Alicia. Y es sintomático por la relación con Estados Unidos. Entonces, esa parte sí no la descuidan. Sí, esa parte el presidente sí la cuida para que se dé profesionalmente, digamos, que mantenga. Ahora, me parece que también lo de Martí Batres, bueno, pues es el obvio, está feliz,
siempre quiso hacer eso. No está feliz, está tristísimo. ¿Por qué? Porque no va a poder ser electo, No, justamente. pero- ¿verdad? pero ¿para qué justamente quiere ya le hacer dijeron, campaña? no ibas a ser el candidato, lo único que puedes es ser este interino. año. Pues ¿Sí? está bien. De Pero Va a no aparecer la solamente no fotito. puede ser jefe de gobierno, sino que no puede ser nada, porque tiene que renunciar con bastante tiempo de anticipación. Entonces, en el 24 él no tiene candidatura. Por eso. Bueno, no sé si él está feliz, nosotros estamos felices de que no vaya a ser candidato. Le dan una pluri o algo. Siempre se les Bueno, ocurre algo. bueno, vámonos al resbalón porque, bueno, ya lo comentábamos. El resbalón es el de Marcelo Ebrard, que el día de ayer inventó la Secretaría de la Cuarta Transformación, pero además propuso que Andy, el hijo del presidente, fuera quien la encabezara. Vean esto. Mira. Empezamos contigo, Erika. No, una verdadera chulada. La verdad es que yo sí me decepciona. Empezó pésimo su campaña. El primer día y metiendo las patas con el más corrupto de la familia. Y Babel. Híjole. Oigan, es que son dos cosas las que a mí me pasmaron. O sea, una es que haya tratado de sumar más morenistas a su causa, diciendo, es que yo estoy tan identificado con la transformación que hasta voy a dejar al pequeño Andy en el gobierno para que se encargue. Esa es una. O sea, y tratar de decir, soy más morenista de lo que ustedes creen. Y de la peor manera. Pero la otra es que haya decidido que se puede crear una secretaría de gobierno, una secretaría de Estado que continúa con los Sí, proyectos del gobierno anterior. Eso es como si Peña Nieto hubiera puesto la Secretaría del Pacto por México para el siguiente La Secretaría del Pacto por México. Sí, absolutamente de acuerdo. 3 errores consecutivos. Plantear un disparate de ese tamaño, de una secretaría que no tiene claridad de nada. 2, plantear a quien la va a presidir o integrar, que tampoco tiene el perfil. Y 3, que no tuviera tan amarrado esa invitación como para que le respondiera No, que no gracias, acepta. joven. No, gracias. No. Yo lo único Pésimo. que diría es, a ver, ¿para qué es uno corcholata si no es para tirarse al piso? A ver, ¿no? Sí. De ese se trata, hacer corcholata. Vamos a un corte, regresamos. Celebran 200 años con el anuncio de un futuro prometedor. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez utilizó la palestra que le dieron los festejos de Jalisco Libre y Soberano para adelantar que será en el mes de julio cuando decida su futuro político de cara a los comicios de 2024. Pues ahí están los festejos por los 200 años de la fundación del Estado de Jalisco, un momento preelectoral que ayuda un poco con la efervescencia de cara a las elecciones del próximo año, todas las autoridades, todos los gobiernos de alguna manera festejando y claro, tratando de involucrar a la población en estos festejos, mientras que en Jalisco pues los problemas importantes tampoco se han terminado, la crisis de desaparecidos, la crisis hídrica, la ola de calor, la inseguridad, la violencia, en fin. Es un estado de claroscuros, con 200 años a cuestas y con muchos más por venir. ¿Cómo lo estás viendo tú, Erika? Yo quisiera preguntar, si alguno de ustedes sabe cuánto nos ha costado todo esto de los 200 años de los festejos que Nos lo empezaron. merecemos, no preguntes. ¿Sí? Nos lo Nos merecemos. todas estas fiestas y muchas más. Con todo y cervezas y granola y todo. Y ángeles todo es azules conmemorativo. No, muy bien. Habría que sacar la cuenta, porque tienen con esto desde hace tiempecito atrás, ¿no? Y bueno, habría que investigar cuánto se gastaron en eso. Al margen de esa notita, ¿no? Que todo el mundo lo ve muy claramente. Yo creo que pudo haber sido una oportunidad muchísimo más potente en función del arraigo y de la identidad, ¿no? De todos quienes de manera plural, diversa y diferente vivimos en este estado. Me pareció un festejo totalmente naranja, absolutamente partidista,
absolutamente gubernamental, sin que despertara esta visión de la pertenencia y de la emoción de todas quienes, insisto, desde la pluralidad vivimos en este estado. Y me parece que ya había tanto anhelo por la celebración desde hace tiempo que creo que ha sido una gran equivocación electoral o preelectorera, ¿no? Y que se aprovecha para que cada quien se place como se debe de placear, ¿no? Sea con Los Ángeles Azules o con el Checo o con el Canelo o con quien se les pegue la gana. Yo particularmente creo que es eso y que dio pie a discursos triunfalistas en medio de una realidad que más que claroscuros tiene demasiadas preocupaciones en el escenario, no solamente la agenda de seguridad, de desaparecidos, sino también toda la agenda que tiene que ver con vivienda y demás situaciones que no está dentro, ¿no? O sea, no estamos discutiendo desde esta lógica resiliente. Sí, a ver, a mí lo que me parece es inventas, porque la verdad es una invención, ¿no? Decir, vamos a festejar el cumpleaños de Jalisco, nunca lo habíamos hecho. Siempre se festejaba el aniversario de la fundación de Guadalajara, ¿no? Pero nunca la del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque la del Estado es un acta, ¿no? De Congreso, donde se declara libre y soberano, pero en realidad sucede hasta mucho después la creación del Estado como tal, ¿no? Es decir, esa es la voluntad del Congreso de convertirse en Estado, no se concreta hasta mucho después. Entonces, no es una fecha que esté clara, ¿no? Es decir, es como decir, es el día que tu papá y tu mamá te concibieron en el motel de Paso, ¿no? ¡Ay! Pero en realidad naciste mucho después, ¿no? O sea, entonces, como que dices, tu papá le coqueteó a tu mamá. Le coqueteó a tu mamá. No, ya la concibió. Pero bueno. Entonces, y la otra, tienen una habilidad increíble los de Movimiento Ciudadano para no apasionar. O sea, pasó lo mismo con la refundación, ¿no? Son festejos que no alcanzan a involucrar a la gente, porque no le hablan a la gente, ¿no? Nunca mejor se hablan dicho. entre ellos, se hablan en esta grandilocuencia de los 200 años de Jalisco y sale todo el chauvinismo horroroso, que a mí es lo que más me parece feo de estos festejos de los de 200 años, ¿no? Como solo sirvió para sacar un chauvinismo que, gracias a Dios, resultó que el que fundó este estado no era de Jalisco, era de Querétaro. Y Mabel, ¿cómo ves tú la fundación del Celebro? Oigan, una de las cosas interesantes de estar participando en esta charla desde acá es que de pronto se me olvida que yo estoy participando en la conversación y los estoy viendo en la pantalla como si yo fuera un televidente. Y entonces nada más estoy asintiendo porque me parece que tanto lo que dijeron Diego como lo que dijo Erika, casi no tengo nada más que añadir. Pero voy a hacer un esfuerzo, porque creo que este tipo de eventos, que en efecto son un invento, también pueden considerarse como una excusa. Y una excusa que no necesariamente sea aprovechada para un acto oficial, que es de lo que nos habló Erika, pero tampoco para generar identidad que nos puede llevar a ese chauvinismo que es no solamente desagradable, sino rompedor de sociedades democráticas, sino una excusa como para más bien contarnos la historia de lo que somos, ¿no? O sea, más que para generar una identidad de somos esto y los demás son diferentes, es para decir, bueno, ¿y qué es lo que tenemos? ¿Y dónde está la resiliencia? ¿Y cuáles son los desafíos? ¿Y para dónde vamos? Y bueno, sí, nos lo inventamos. La verdad es que eso de los 200 años, pues yo tampoco tengo fecha de aniversario con mi compañero y también me parece que me voy a inventar una fecha y a ver qué hago con esto. Claro, yo creo que hay una necesidad creada de festejar algo que no se festejaba, arbitrariamente armar un programa de actividades, con un pretexto y eso electoral. necesariamente es muy gubernamental, muy gobiernista, porque la mayoría de la gente, incluso los historiadores y los académicos, no estaban en esto. Es una cuestión, incluso yo diría casi personal, del secretario general de gobierno, que es el que se dedica a estas cuestiones, que le dio un montón de importancia. Para él tienen mucho significado y él quería ser un poco el artífice de estos festejos, pero efectivamente no entusiasmaron a nadie. Creo que no costaron demasiado, más bien fueron irrelevantes. Se intentó hacer más ruido del que podían hacer
Y la verdad es que yo creo que entre la distracción electoral, entre las crisis de violencia, entre el calorón que hace, había condiciones totalmente adversas para un festejo. Hubo estos ¿Quién eventos, iba a estas ir? verbenas populares, estos conciertos, mucha gente. algunas Sí, fue mucha otras gente. cosas, pero eso, independientemente de los 200 años, si tú traes hoy a la Banda de Limón, a Los Ángeles Azules, a cualquiera de esas bandas, Se oyen vas bien a en llenar Spotify. las plazas. Pero eso no significa que la gente fuera a festejar eso, consciente de lo que se festejaba, ni mucho menos. No hubo nada realmente sustantivo ni de contenido en el festejo. No hubo una publicación interesante, no hubo una investigación, una revisitación de la historia, no hubo más pero que todo un es par de histórico. cambios de nombres. Algo nada. que nos significara como jaliscienses decir, mira, como decía Ibabel, a partir de esta fecha nos reconocemos como esto, ¿no? Esta es nuestra historia y por eso vamos hacia allá, ¿no? Lo único que hicieron fue hacer una fiesta el 16, y además el 17 era cumpleaños del gobernador, entonces me acordé de aquella historia de Porfirio Díaz, ¿no? De festejar el día 15 porque el 16 era su cumpleaños, ¿no? No es hoy, Claro. fue el Sí, 17. no, fue el 17. Ah, ¿sí? ¿no? Entonces, Pues es que los festejos Oigan. son permanentes, entonces, ¿no? Oigan, pero es una excelente excusa, o sea, otra vez, para, como dices, Diego, para poder sacar productos de Jalisco. Y no todos los jaliscienses tienen por qué conocer toda la diversidad, por ejemplo, biológica, las plantas, toda la gastronomía del estado. Es como el momento de decir, bueno, y esto es lo que somos y lo vamos a compartir, ¿no? Pero sí, la Bueno, granola. yo digo que no hay que hacerlo, ay Dios, ya se me anda cayendo esto. No hay que hacerlo como una fiesta de cumpleaños, sino más bien como la fiesta de la torta ahogada, la fiesta del virote, la fiesta de Chapala, la fiesta, no sé, cosas así. Oigan, pues hablando de festejos y cumpleaños, vamos a ver esta gustada sección de Pongan el Nombre, porque ciertamente casi empataron las festividades. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted póngale el nombre. Ibabel, ¿qué nombre le pones a esta Yo le fotografía? pondría sonríale, mijo, pero lo tengo que explicar. Es que es la primera vez que lo veo sonriendo, como que no estoy acostumbrada y entonces lo veo forzadón. Ya. Pues sonríale, mijo. Sonríe. ¿Tú, Erika? Mordida. Mordida. Pastelazo. Atáscate. Muy bien, pues llegamos al fin de esta sección, de este segmento de Con Todo Respeto. Volvemos a la última parte para el cierre del programa. El calor que padece México desde marzo y se extiende esta semana, hasta el momento ha dejado 8 muertos por temperaturas superiores a los 45 grados, informó este viernes la Secretaría de Salud del Gobierno. A pesar de que ya inició formalmente el temporal, el fenómeno del Niño ha dejado nuevos récords de temperaturas altas en casi todo el territorio mexicano. La crisis de desaparecidos y los restos hallados de los jóvenes del call center son una muestra de reclutamiento forzado que utiliza el crimen organizado para sus diferentes negocios. Este lunes, el periódico Mural, del Grupo Reforma, documenta 35 casos donde igual número de desaparecidos fueron capturados bajo una supuesta oferta de trabajo. Por su parte, el cardenal Robles Ortega hace un llamado a las autoridades para ser más empáticos con las familias de las víctimas. Y bueno, si usted es de los que cada año dice nunca había hecho tanto calor, este año sí le atinó. Este año efectivamente estamos rompiendo todos los récords, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos en temperaturas cerca de los 39 grados que nunca habíamos tenido y menos para el mes de junio. Una crisis generada por esto que era el fenómeno de la Niña y que ha retrasado las lluvias con consecuencias terribles para
el campo, pues hay sequía y empieza ya a amenazar con hambre en algunos lugares, David. Así es, se han declarado 50 y pico municipios en extrema sequía, en alerta, y eso tiene impactos brutales en el campo, en las cosechas, en el agua. Es decir, no solamente es un malestar por el calorón que hace, sino que tiene consecuencias muy graves, y lo mismo en muchos otros estados del país. Ciertamente los tapatíos siempre nos quejábamos de los mayos, pero esta vez estamos a mediados, casi finales de junio, y todavía no empieza a llover. Se pospuso la temporada, y eso me parece que, digamos, genera un malestar social. La gente se siente agobiada, se siente acalorada, se siente malhumorada, y además, si a eso le sumamos las crisis de violencias y de inseguridad, me parece que es un mal momento para el Estado. Sí es cierto que estamos enojados, Erika. Muy enojados. Bueno, yo escuché también que en medio de toda esta ola de calor que vive todo el país, hubo una crisis de desabasto de hielo en todo el país, ¿no? El hielo está ¿escaseando? Está escaseando, es difícil de encontrar. En la mañana estuve oyendo algunas explicaciones. Además, el tema de mantenerse hidratado con este calor, resulta que todas las bebidas, el agua y todas las bebidas gaseosas han subido por lo menos de 2 a 3 pesos. Entonces, la ola de calor también le pega a los bolsillos, ¿no? Es impresionante. Oye, pero, Sí, claro. no estás tú para saberlo, Ibabel, pero se está agotando la cerveza en casi todas las tienditas. Así es, yo lo vi. 80% incrementó el consumo de cerveza este mes. No manches, ¿en Pues serio? sí, Oye, claro. es que no es para menos, se necesita. A mí me preocupa mucho que hay algunas zonas en donde no están habituados a estos calores. En Jalisco es cierto que nunca se había llegado a estas temperaturas, pero ciertamente hay un mes que es el de mayo, en donde todo el mundo sufre por el calor, y de alguna manera la propia arquitectura de por lo menos de la ciudad de Guadalajara está pensada para eso, pero hay otros lugares en donde no. Por ejemplo, Guanajuato, Querétaro y la propia Ciudad de México, que nunca había llegado tampoco a los 37 grados y que tiene un sistema de transporte que no contempla aire acondicionado. No sé si ustedes han visto imágenes en las que dicen que ya han descubierto a un nuevo dios, que es el Ventilopochtli, porque solamente ponen unos grandes ventiladores y todo el mundo se pone enfrente del ventilador así a recibir el aire, y parece que lo están adorando, y un poco como que avientan agua. Y entonces creo que una de las cosas que está faltando es la comunicación por parte de los gobiernos para decir cómo enfrentar sin aire acondicionado y sin infraestructura este tipo de temperaturas. No solamente es la cosa de hidratarse, no bañarse con agua fría. Todos queremos bañarnos con agua fría, pero eso es contraproducente. En fin, yo misma no sé cuáles son las medidas. Ventilopochtli, buenísimo. Bueno, oye, pero el otro tema sí está muy preocupante, esto que sacó el periódico Mural, donde ya se había documentado años antes también ese reclutamiento forzado del crimen organizado que cae directamente en la trata de personas. Es decir, muchos de los desaparecidos son levantados para llevárselos a trabajos forzados, como si fuera una leva en épocas de guerra, o como una esclavitud moderna, Erika. Sí, señor. Esto es algo que yo te recordaba en un reportaje que tú escribiste sobre una persona de Tala, que se la habían llevado a Tala. ¿Cuánto tiene ese reportaje? ¿Unos 2 años? Sí, imagínate. Ya 6 claro, años. Y está bien documentado. Ahora lo que estamos viendo pues ya es un asunto sistemático que no solamente tiene que ver con esto de los call centers, del reclutamiento a partir de ahí, sino también con gravísimos problemas que tenemos de trata de personas en la zona del centro, que tú la relacionas también con los índices de violencia, y son altísimos con relación a los índices de violencia contra las mujeres. Toda el área de Puerto Vallarta, que ha sido calificada a nivel internacional como pues el paraíso de la trata, ¿no? Y nadie hace absolutamente nada. Entonces, a mí me parece que estamos
pues viviendo, va a decir Diego que estoy viejita, pero sí, sí estás. Igual que yo. Una época muy difícil socialmente hablando, y yo creo que hay que atender un poco el llamado que hizo el cardenal el fin de semana de sentir un poco más de empatía ante el dolor de las personas que están viviendo una situación de este tamaño, ¿no? Creo que los últimos cierres de vialidades que vivimos y demás situaciones, pues no alcanzaban a comprender que una persona tiene el derecho de hacer todo lo que pueda por tratar de movilizar una búsqueda, y hay que ser un poco más empáticos con estas personas, ¿no? Y va a ver cómo lo estás viendo. Empáticos y exigentes, ¿verdad, Erika? Porque, sí, totalmente. Porque, o sea, si bien es cierto que el gobierno no es el que provoca estas situaciones, la omisión de los gobiernos en todos los niveles es impactante, y se puede ver, por ejemplo, en la capacidad que tiene el gobierno mexicano para detener a los migrantes. Detiene más de 300,000 al año. Es una cantidad inmensa. Sí. ¿Cómo es posible que no tenga la misma eficiencia, a pesar de todos los recursos que se destinan a seguridad, para detectar estos problemas de trata de personas, de reclutamiento forzado, que más o menos tienen elementos en común con el de las personas que van transitando por el país, claro, escondidas como migrantes, ¿no? Me parece que hay elementos en común, pero a unos sí los agarran y a los otros no. A unos se los buscan, a otros no, David. Sí, y lo más impactante es que eso ocurre muy cerca, no solamente en áreas alejadas, sino en los suburbios, en casas de seguridad, en muchas colonias. Los call centers que hemos visto son muy cercanos, por ahí pasábamos, vecinos. Es decir, la penetración, la cercanía del crimen organizado, sobre todo en esta cuestión de trata de personas, de secuestro, de reclutamiento forzado, es aterrador. Me impresiona mucho que puedan sostenerse estas casas de seguridad, como en aquel reportaje y en otros más, durante tantos meses, es decir, sí, no, sin que se descubran, cuando ahí tienen secuestrados a gente que las están adoctrinando, que les están capacitando, que les están forzando para trabajar para ellos, y hasta que no logra alguien huir, alguien denunciar, no se sabe, y después vienen las represalias y matan a todos, van tras ellos. Es muy impactante lo que está pasando en ese sentido. Y además terrible, digamos, en ese caso concreto de los call centers. Totalmente. La capacidad de investigación y la voluntad de investigación es prácticamente nula. Todo es por un telefonazo, ¿no? Porque alguien llamó y pasó el pitazo, ¿no? Que eso quiere decir que, digamos, desde adentro alguien decide o no alguien de la estructura del gobierno le pide a los del otro lado. O sea, hay comunicación, lo que quiero decir, pero lo que no hay es un combate al crimen organizado y al rescate de territorios, que esto es a fin de cuentas lo que nos está matando en este país. Publicaba Héctor de Mauleón que se calcula que en 80% del territorio nacional hay ya presencia del crimen organizado. Sí, qué datos, ¿eh? Que nos digan dónde está el otro 20, ¿no? Sí, sí. Polanco, no creo que Polanco, no. Polanco, presencia, no control. Presencia, sí. Presencia, ¿no? Bueno, quizá en las zonas áridas de Sonora no haya presencia, sí. En las zonas totalmente alejadas del litoral. Bueno, vámonos a la neta no, porque la semana pasada pues estuvo un poco extraña la propuesta que se hizo, porque por un lado se propuso a Enrique Alfaro y a Pablo Lemus juntitos los dos, y por otro lado al Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Y qué creen? Ni en esa gana el Sistema Estatal Anticorrupción. Vamos a verlo. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para la dupla Enrique Alfaro y Pablo Lemus, por retirar en forma clandestina el antimonumento del 5 de junio. ¡Enhorabuena! Esas no se las iban a ganar nunca. Pero nunca. Sí, no, de hecho, me parece poco 76%. Sí. Digo, el Sistema Estatal Anticorrupción era un buen contendiente, pero nada que ver con estos titanes. Sí, no hacen esas dagas. No. Pero ni de lejos. Pero bueno, para esta semana, ¿tu propuesta, Erika? Yo voy otra vez con Pablo Lemus, porque trae bronca ahí todavía con lo del tema de la basura, no logra arreglarse con CAPSA. Los de Matatlán ahí tienen haciéndole plantón, ya se van a ir a Palacio Federal a ver si allá los oyen, entonces
a Pablo Lemus. Desde Lejoslandia, ¿quién propones, Ibabel? Ya déjale, Erika, ya pobre, ya deben de zumbarle todo. Yo propongo a Marcelo Ebrard, por supuesto. Marcelo es el candidatazo esta semana. Bueno, yo me quiero ir con Andy López Beltrán Ay. por no haber sostenido el acuerdo que seguramente tenía con Marcelo Ebrard de aceptarle un cargo en el futuro gabinete. Se raja y lo deja en ridículo. Bueno, yo sí creo que el candidato natural es Marcelo, pero también Fernández Noroña, que empezó también en reversa su campaña. Sí. Ahí tenemos Puebla. 3, 4. Ahora sí, puro vato, ¿eh? Puro vato. Puro vato. Sí, sí. Marcelo. Ahora sí voy a Pablo. ganar. Ahora sí vas a Mi ganar. gallo va a ganar, mi gallo va a ganar. Marcelo, en esta sí puedes. Sí. Yo creo No que nos falles. esta encuesta sí es de Marcelo. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron desde su casa. Gracias por habernos permitido estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Con todo el respeto.